Qué bueno. Comenzaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos del real a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, ese ser eres tú. La última sesión, ¿no? Estuvimos haciendo esta obra magnífica, ya que Sofía no es el budismo, y nos quedamos en aquel apartado. Pregunta, suelen a menudo considerarnos como budistas esotéricos, budistas ocultos, ¿no? Como que adoran a Buda, más que a Brahma, o a Zeus, o a Alá, o a Jehová, ¿no? Sois todos pues discípulos de Gautama Buda. Claro, dice que es la monada más adelantada. Buda, que se adelantó. Así van los hombres en la sexta ronda, estamos en la cuarta, ¿no? La pasión, en la quinta la mente, en la quinta está Confucio, Lao Tse, pero Buda está en la sexta ronda, según de los maestros, ¿no? Señoría. Respuesta, no. Pues equivaldría a decir que todos los músicos son discípulos de Richard Wagner, de grandes óperas, ¿no? De Parsifal, Lohengrin, o la tetralogía El Anillo, los Nibelungos. Algunos de entre nosotros pertenecen a la religión budista. Dicen que Olco y Elena tomaron el Panchamana, que son las 5 promesas allá en Sri Lanka, en Ceilán. Sin embargo, contamos entre nosotros muchos más indos y brahmanes que budistas, y más cristianos, europeos y americanos que budistas convertidos en este caso. Buda, dice que lo mejor que tuvo Buda sobre el budismo es que nunca desarrolló ni una guerra para su expansión, como lo hizo el budaísmo, el cristianismo, el islam, que mataron millones de personas en nombre de su Dios de amor. Y el otro es que el budismo nunca presentó un principio antropomórfico, ¿no? Un Dios tirando rayos, ¿no? Maldiciendo colónicamente como Jehová o Alá. Él nunca presentó los principios, por eso es que los ignorantes dicen que son ateos, los budistas. No, no, ellos no creen nada de eso. Ellos creen en la iluminación, en la evolución, en el karma, en el samsara, o en la creación de un Dios antropomórfico con todo el error humano que salía. Nació esto del error de la mala interpretación, el verdadero sentido del título de la excelente obra de Mr. Chile, Mr. Chile, ¿no? Que era que publicaba un periódico en la India, el pionero, y ahí fue donde él tuvo correspondencia con los maestros, vino a conocer este mundo totalmente oculto a todo Occidente, a la India, a todos los ingleses que veían el pionero. Bueno, este es un error, es una excelente obra en Chile, el budismo esotérico. No dice Lera, donde el momento que se publica algo, ya deja de ser esotérico, porque el budismo tuvo muchos errores en esa obra, lo analiza la prensa secreta, en el premio, como Chile, dice cosas que no debió decir, debiendo haberse escrito la palabra budismo con doble D, ¿no? Con una D en vez de dos, porque en ese caso esta palabra hubiese expresado la idea del autor, o sea, la sabiduría. Mis hermanos, el Adi Buda, lo primero, no, la primera sabiduría, el primer rayo, Adi, la sabiduría. Boda es body, inteligencia, entre comillas, o sabiduría. En vez de budismo, con doble D en este caso, ¿no? Que significa la filosofía religiosa de Gautama o Buda el iluminado. La teosofía, como ya se ha dicho, es la religión de la sabiduría. En palabras mayores, es la futura religión, va a ser la religión de la sabiduría. No fue la primera vez. Ya miles de años antes hubo una religión de la sabiduría en todo el planeta. Había un solo pensamiento, había un solo misterio, un solo lenguaje de banal. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre el budismo, doble D, no? La religión fundada por el príncipe de Kapilavastu, se Gautama Siddhartha, Kapilavastu, allá, y el budismo o sabiduría, que decís que es sinónimo de teosofía, el Kapilavastu. Un gran emperador Asoka, que antes era borracho, beodo, y después se convirtió a la buena ley del budismo, y él expandió como religión oficial el budismo a todo su gran imperio. El gran Asoka. Dice que ellos construían grandes tótems de piedra y ahí ponían unas estupas sobre la vida de Buda en ese paso. Kapilavastu, el Nepal, estaba diciendo Buda. Respuesta, Teos, exactamente la misma que existe entre el ritualismo, o sea, lo externo, ¿no? Y la teología dogmática de las iglesias y sectas católicas cristianas, los sectas que se pagan dinero para ir al cielo, hay que matar animales para perdonar pecados, holocaustos, dogmas, y las enseñanzas secretas de Jesús, el Cristo.
Él lo decía, ¿no? Maestro, le pregunta, ¿por qué tú le hablas en parábola a la gente? Te sus discípulos, pues, cavilando. Y él responde, porque tienen ojos y no miran, y oídos y no escuchan. Pero a ustedes, los elegidos, no, los pocos, se les ha dado a conocer el reino de los cielos. Estaban preparados. Siempre fue así, una doctrina exotérica y otra lo que es más esotérica. La comparación que se hace con las teologías y dogmas de la iglesia cristiana y las enseñanzas secretas del Cristo, que se llamaron los misterios del reino de los cielos, esos misterios. Buda significa iluminado, se iluminó la mente, ¿no? Por boda o conocimiento o sabiduría. Esta se arraigó y difundió unas doctrinas esotéricas que Gautama enseñó solo a su bajar, el estudio como es uno, a su bajar, a los elegidos, a su bajar. Sin embargo, llegan algunos orientalistas que Gautama haya enseñado jamás doctrina esotérica alguna, de los externos, no tuvo un conocimiento esotérico Buda, ¿no? Teos también pueden negar que posea la naturaleza secretos ignorados por los hombres de la ciencia. Respuesta, ¿no? También pueden negar ellos, ¿no? Esto, que posee la naturaleza secretos ignorados por los hombres de la ciencia. En esta época todavía no había electricidad, ¿no? Se iluminaban con candela. Lo probaré más adelante por la conversación de Buda con su discípulo favorito Ananda. Este tenía Juan, Buda tenía Ananda. Sus doctrinas ocultas, esotéricas, eran simplemente la palabra Gupta, Villa. Villa es sabiduría en India y Gupta es oculta, la sabiduría oculta, ciencia o conocimiento secreto, la Gupta. De los antiguos brahmanes, sus doctrinas esotéricas eran simplemente la Gupta Villa de los antiguos brahmanes. Cuya clave han perdido por completo sus modernos sucesores, con raras excepciones. Y esa sabiduría, esa villa, pasó al dominio de lo que se conoce ahora como la doctrina interior. Las escuelas del gran vehículo, Mahayana, gran vehículo del budismo del norte, en este caso, la división del norte y del sur del budismo. También se dice en la sociedad cuando Lenin llegó a Londres, fundó una noche Blavatsky y también tenía una escuela esotérica oculta, los elegidos en esa parte. Se habla mucho de los zánganos de la filosofía. Hay muchos zánganos de la filosofía. Los que niegan son simples pretendientes, ignorantes, occidentales, no, del orientalismo. Aconsejados de que leáis el budismo chino, el reverendo Mr. X, aquí nos mostró, la hermana nos habló de aquel que cantaba, el padre de Anthony de Melo, un jesuita, ¿no? El cantar de la rama. Dice, aconsejados que leáis el budismo chino, el reverendo Mr. Eskin, especialmente los capítulos referentes a las escuelas y enseñanzas exotéricas públicas y las esotéricas ocultas. Y comparéis entonces el testimonio de todo el mundo antiguo sobre el particular. Por ejemplo, eso repetía no en China, en Tíbet, en todas partes, en América, Asia, los aztecas, los mayas, iniciados sus misterios, sus elegidos. No es, sin embargo, la ética de la teosofía semejante a la que enseñó Buda, importante, ¿no? La forma que debemos comportarnos, esa ética, ¿no? Esa moral, la misma que enseñó Buda, la ética de la teosofía. Teos responde, ciertamente, porque aquella ética es el alma, la religión de la sabiduría. No importa, hermano, lo que es la práctica, no, que todo esa teoría no es necesaria. Ciertamente, porque aquella ética es el alma, el corazón, ¿no? De la religión de la sabiduría. Y ha sido en otros tiempos la propiedad común de los iniciados de todas las naciones. En otra parte, en Inicio nos dicen, ¿no?, que si Buda se hubiera limitado a su religión o su filosofía solamente a cosas teóricas, se había olvidado como tantas religiones, tantas filosofías que nacen en la India. Lo que hizo más grande a Buda, dice que fue el primero que abrazó a los intocables, los abrazaba, hermano, a los intocables, que contaminaban con sus hombres, los brahmanes, los pobres, los sudras, los intocables. Buda fue el primero que los abrazó a todos, hermanos, y le abrió el reino a todo el mundo. Y como él era príncipe, cuando volvió a su reino, a todas las grandes fiestas, él no invitaba a los brahmanes altos, a la alta sociedad, invitaba a los mendigos, a los ascetas, hermanos, a esos festines que hacían Buda, ¿no? Entonces todo el mundo, todo de la clase alta de la India, por eso no le gustaba Buda, ¿no? Y después conquistó la India, hermano, la India se conquistó, se hizo budista, dejaron de adorar a Brahma,
y después vino la persecución, esos brahmanes se vengaron y expulsaron el budismo en la India y se fue a Ceilán, se fue a Asia, se fue a China, se fue a Japón, se fue a Taiwán, se fue a todo el sudeste, hermano. Igual que pues Jesús no, que Jesús no triunfó en el judaísmo, no triunfó el cristianismo, lo que es Europa y Occidente, no en Judea. Porque los judíos fueron los que lo mataron a Jesús, ¿no? En ese caso. Bueno, dice, y se ha sido en otro tiempo la prosperidad común de los iniciados de todas las naciones. Pero Buda fue el primero en fundir esa ética sublime con sus enseñanzas públicas y en hacer de ella la base de todo, la base, la ética y esencia misma de su sistema público. En esto consiste la inmensa diferencia que existe entre el budismo exotérico público y todas las demás religiones en este caso. La gran diferencia, la inmensa diferencia entre el budismo y todo lo demás es religión, ¿no? Que implica más la compasión, ¿no? La igualdad verdadera. Son racistas como de Occidente, ¿no? Que más le gusta a los ricos, a los que hay en la iglesia, no pagan el diezmo de buenas ofrendas. Porque mientras que en algunas de estas ocupan el ritualismo y el dogma, el primero, más importante, lo externo, ¿no? El dogma o el ritualismo, el más importante lugar, la ética siempre ha sido en el budismo lo principal. También esto debemos cuidar en nuestra vida, hermano. Debemos hacer esa ética, no puedes comportarnos con los demás, servir a los demás, no, es lo más importante. Lo más importante no es la ética, mientras que el catolicismo, los musulmanes, más con el ritualismo, son la ética. Esto explica la semejanza, casi la identidad que existe entre la ética de la filosofía y la religión de Buda en este. Existen algunos grados de diferencias importantes, existen algunos grados de diferencias importantes. Existe una distinción notable entre la teosofía y el budismo exotérico. Y es que este último, budismo, representado por la Iglesia del Sur, niegan por completo lo siguiente: la existencia de deidad alguna, son ateos, no creen en Dios, la existencia de deidad alguna, y como punto número dos, ve una vida consciente post-morte, estado de conciencia, ¿no? La loca, el de Bachán, el Amenti, una vida consciente post-morte, y hasta una individualidad consciente que sobreviva al hombre después de la muerte, en este caso no llega. Tal es al menos la doctrina de la secta siamesa, una secta, ¿no? El sur, siamés, de Zhejiang, Reino de Tailandia. Esta es al menos la doctrina de la secta siamesa, hoy considerada como la forma más pura de budismo exotérico. Es así, en efecto, si nos referimos únicamente a las enseñanzas públicas de Buda, en este caso, daré más adelante el motivo de esa reticencia de su parte. Pero las escuelas de las iglesias budistas del norte, establecidas en aquellos países donde se retiraron los ajá, iniciados después de la muerte de su maestro, enseñan todo lo que se conoce hoy día con el nombre de las doctrinas teosóficas, en ese caso, esos ajá, que forman parte de la ciencia de los iniciados. Son palabras mayores, ¿no? La ciencia de los iniciados. Porque la ciencia del yoga, no, es la ciencia de los iniciados. Probando así como fue sacrificada la verdad en aras de la letra muerta. No tienen el escrito que vivifica, ¿no? En aras de demostrar cómo la letra muerta fue sacrificada la verdad en aras de la letra muerta. Por la ortodoxia demasiado celosa del budismo del sur. Están compitiendo del norte contra el sur, como los católicos con los protestantes van a responder, como los musulmanes, que son los chiitas, o los que son sunistas, los que adoran a Ali, como Mahoma al mismo nivel, o la Sunna, ¿no? Que es la chiita, que son las leyes que pueden escribir en el Corán. Cuanto más sublimes, más nobles, más filosóficas y científicas, aún en su letra muerta, son sin embargo sus enseñanzas comparadas con las de cualquier otra iglesia o religión. Sin embargo, la teosofía no es el budismo. Este párrafo es último, hermano. Cuanto más sublime, más noble, más filosófica y científica son las enseñanzas, ¿no? Aún en su letra muerta, son sin embargo sus enseñanzas comparadas con las de cualquier otra iglesia o religión. Sin embargo, la teosofía no es el budismo. Y este es otro tema: teosofía exotérica y esotérica, externa e interna. Lo que no es la sociedad teosófica moderna, lo que no es la logia, ¿no? Importante este capítulo. Lo que no es la sociedad teosófica moderna. Allá en la India, ¿no? Está Timboy, en la otra, en la teosófica, se ha vuelto como la iglesia,
les gusta el dinero, no, el que tiene más dinero es el que más habla o súper logrado, se ha hecho un mercantilista, así como la logia masónica se ha degenerado. ¿Qué podemos esperar de la India, hermanos? Impresionamos a nuestra hermana querida en vida. Actualmente, bueno, está Tim Boy, está cosa ahí, está Grande. Y si Resende, Pablo Sende, todos son que le gusta el dinero y estafar a la gente, engañar a la gente. En México, hermano, la filosofía está allá cerca de la Reforma, en la Plaza de la Revolución, y solo dan unas tonteras ahí, donde me trae una española que les cobraba carísimo para hacer una astrología familiar, se ha vuelto una secta totalmente económica. Pregunta, ¿no son, por lo tanto, vuestras doctrinas un renacimiento del budismo, un renacimiento, ¿no? Y están enteramente copiadas de la teosofía neoplatónica de Amonio Sacas, Dios, el teodidacto, enseñado por Dios, la teoría. Respuesta, no, pero no podría contestar mejor a vuestra pregunta que citando una memoria sobre la teosofía, entre comillas, leída ante la Convención Teosófica en Chicago, América, en abril de 1929, por el doctor J. D. Book, miembro de la Sociedad Teosófica. Ningún teósofo jamás ha expresado y comprendido mejor la esencia verdadera de la teosofía que nuestro estimado amigo el doctor Book. Dice, él fue fundada la sociedad teosófica con el objeto de difundir las doctrinas teosóficas, la teoría divina, y promover y secundar la vida teosófica. La divulgación del conocimiento y después la transformación, la comunicación de esa vida, promover y secundar la vida teosófica. No es la presente sociedad la primera en su intento. Los grandes teólogos que había, Plotino, Ámbito. Tengo en mi poder una obra titulada Transacciones Teosóficas de la Sociedad Filadélfica, publicada en Londres del año 1697, y otra con el siguiente título, Introducción a la Teosofía, o sea, la ciencia del misterio de Cristo, la ciencia del misterio. Decir de la deidad, de la naturaleza y criatura, comprendiendo la filosofía, todos los poderes en acción, todos los poderes en acción en la vida, mágicos y espirituales, formando una guía práctica para la pureza y santidad más sublime. La pureza y santidad. Y la perfección evangélica, dice, para adquirir la visión divina, las santas artes angélicas, poderes y otras prerrogativas de la regeneración. Es una palabra importante, la regeneración del mundo, tan degenerado que está el mundo hoy en día, hermano, hay que regenerar nuestra vida, nuestra familia y la sociedad. Publicada en Londres en 1855, he aquí la dedicatoria de esta obra. Es, entre comillas, a los estudiantes de las universidades, colegios y escuelas de la cristiandad, a los profesores de ciencias metafísicas, mecánicas y naturales, a todo el mundo en todas sus formas, a los hombres, ¿no? A los hombres y mujeres de la enseñanza en general, a los profesores de la fe fundamental ortodoxa, a los deístas que creen, a los arrianos, separatistas, los arrianos, a los unitarios, a los que siguen al Wallenburg y otros credos imperfectos y mal fundados, racionalistas, ateos, ¿no? Y escépticos de todas las clases. A los maometanos, a los musulmanes, a los judíos y a los patriarcas orientales ortodoxos, ilustrados y de juicio recto, pero especialmente al ministro y misionero del Evangelio, a fanáticos radicales, sean los pueblos bárbaros, paganos, ¿no? La India, o intelectuales, la tierra, ¿no? Esta humilde y afectuosamente dedicada a esta introducción a la teosofía o ciencia, los principios y misterios de todas las. La ciencia de los principios y misterios de todas las cosas. En el siguiente año, en 1856, se publicó otro tomo, el Real Octavo, de 600 páginas. Tipo diamante, el alma diamantina, ¿no? Tipo diamante sobre las misceláneas teosóficas. Se publicaron solo 500 ejemplares de esta última obra, destinados a la distribución gratuita en bibliotecas y universidades. No hay que cobrar, hay que impartir gratuitamente. Esos primitivos movimientos fueron numerosos y originados dentro de la iglesia por personas de gran piedad, gran corazón, gran celo y fama de ser intacables. Todos aquellos escritos revestían forma ortodoxa,
dando expresiones cristianas, y como las obras del eminente eclesiástico William Lowe solo se distinguían para el lector ordinario por su gran piedad y sinceridad. Todos, sin excepción, intentaban únicamente fijar el origen y explicar el sentido más profundo del valor original de las escrituras cristianas y exponer y fomentar la vida de los hombres. La Biblia fue tergiversada en el Concilio de Nicea, lo que exponer y fomentar la vida teosófica, la práctica. Pronto fueron olvidadas estas obras. No el fanatismo, no, la ignorancia, pronto fueron olvidadas estas obras. Y son hoy en día generalmente desconocidas como las apócrifas. Intentaron reformar el clero y reanimar la verdadera piedad, la bondad, ¿no? Y fueron siempre mal recibidos. Hay una historia que dice que llegó un cristiano al Vaticano, bastante puro, ¿no? Llegó y quería ver a San Pedro, a su sucesor, ¿no? Al Papa, y todo esto, la piedad. Lo que encontró ahí, cuando y él no era rico, fue a la Basílica de San Pedro, y lo vieron mal vestido, inmediatamente mataron a los guardias de seguridad y lo sacaron a este cristiano. Y él lo sacaron del templo, lo sacaron del Vaticano, hermano, una noche. Y él se puso triste, se puso a llorar y encontró a alguien por ahí, ¿no? ¿Qué te pasa? Le preguntó. No, es que me pasó esto, venía con tanto esto, a ver, con tanto inspiración, a ver la iglesia, mi cuarto, pero me tiraron acá como un mendigo. Entonces el otro le dice, era Jesús, no te preocupes, que a mí hace siglos me expulsaron también de ahí. Se le apareció Jesús a ese mendigo religioso de la iglesia católica. Reformar al clero y reanimar la verdadera piedad, y fueron siempre todas mal recibidas en este caso. Bastaba la palabra herejía para entregarlas al olvido. La herejía, ¿no? Al olvido, como a todas las utopías semejantes. Todas las utopías semejantes. En tiempo de la Reforma, Martín Lutero, ¿no? Juan Reuchin intentó el mismo objeto, igual resultado, a pesar de ser amigo íntimo y confidente de Lutero. Es un demonio, pero no diga Martín Lutero, no lo menciona. Jamás quiso la ortodoxia ser ilustrada. Quería más la ignorancia, el fanatismo, no tenía el conocimiento, la sabiduría en la persona. Por eso que Jesús, le gustó a Jesús porque solo era para los pobres, no por eso la mayoría. Y Apolonio de Tiene aplicaba para los ricos, no le gustó a Apolonio, porque era gente ignorante en la iglesia católica. A esos reformadores se les dijo, como le ocurrió a Pablo con Festus, Pablo el asesino de Saulo de Tarso, como ocurrió con Pablo con Festus, que la demasiada instrucción lo había vuelto loco a Pablo, Festus, y que sería peligroso seguir adelante en ese camino, a pesar de la verbosidad, que en estos escritores se debía en parte a la costumbre, a la educación y también al freno del poder secular. Y volviendo a la cuestión principal, puede decirse que esos escritos eran teosóficos en su más estricto sentido. Antiguos. Se referían solo al conocimiento del hombre acerca de su propia naturaleza. Hombre, conócete a ti mismo, serás a los dioses del universo. Decía el oráculo de Delfos, y Sócrates repetía esa idea. El gran Sócrates nos conoce a ti mismo, hombre. Conocimiento, no la vanidad de comprar cosas, pero solo el conocimiento del hombre acerca de su propia naturaleza y la vida superior del alma, la vida superior, la más humana superior. El presente movimiento teosófico ha sido acusado algunas veces de intentar la conversión del cristianismo al budismo, que le da mucho al budismo y critica mucho al catolicismo cristianismo, ¿no? Se ha acusado mucho de intentar la conversión del cristianismo al budismo. En la fiesta secreta dice hermana, la fiesta secreta dice Elena, no intentéis convertir al cristiano en budistas esotéricos. Lo que significa sencillamente que la palabra herejía, entre comillas, ha perdido su fuerza y renunciado a su poder. Es separación, el que piensa por sí mismo sin herejes. En todas las épocas hubo individuos que comprendieron más o menos claramente las doctrinas teosóficas que se aplicaron a su vida privada. No pertenecen esas doctrinas a religión alguna exclusivamente, de todas no, y no están relacionadas de un modo especial con sociedad o tiempo alguna temporal. Son el privilegio de toda alma, un tesoro común que tenemos todos. La ortodoxia debe ser interpretada por cada cual según su naturaleza, de acuerdo con sus necesidades peculiares.
y a su propia experiencia. Esto explicará por qué los que se imaginaban hallar en la teosofía una nueva religión, han buscado en balde su credo. Creo en tal cosa, no hizo ritual, de forma externa, no, tomar la hostia, no que convertir el vino en sangre o la hostia en carne, algo que es como caníbal y vampiresco, ¿no? Pero bueno, eso es totalmente católica. La transmutación, la lealtad a la verdad, hermano, es su credo. No hay religión superior a la verdad. Lo regaló ese emblema, Elena, era de un raja, era en la India, un rey. La lealtad a la verdad es su credo, la verdad, donde quiera que estemos. Y honrar cada verdad es con sus actos. Elena honra la verdad con la práctica. Y honrar cada verdad con sus actos es su ritual, la verdad. ¿Cuán poco comprende las masas ese principio de la fraternidad universal, el primero, ¿no? Y cuán rara vez ha sido su trascendental importancia reconocida. Lo prueba la diversidad de opiniones e interpretaciones falsas acerca de la sociedad que somos. Los objetivos no los debemos materializarnos en nuestra vida, tratarnos con todo ser humano, no importa su posición social, su credo, su raza, su color de piel, su posición política y económica, es totalmente lo contrario que hay en la logia masónica y tantos otros estos movimientos espirituales. Esta sociedad fue organizada bajo el principio único de la fraternidad esencial del hombre, como acabo de bosquejarlo, aunque breve e imperfectamente. Ha sido atacada, porque la consideraban budista y anticristiana, satánica, él adora a Lucifer ahí, empezó que es satanismo puro oculto, en vez de budismo oculto es luciferismo oculto. Ha sido atacada, la consideran budista y anticristiana, por decir la verdad, como si pudiesen ser las dos cosas a la vez, budista y anticristiana. Precisamente cuando ambos, el budismo y el cristianismo, según fueron establecidos por sus inspirados fundadores, consideran la fraternidad como el punto esencial, esa brújula, ¿no? El único de la doctrina y de la vida. Ese es el primer objetivo. No me importa el segundo, ya es para la mente, el intelectualismo, el estudio comparativo, ciencia, filosofía, y el tercero, que son los sí, los poderes, los poderes ocultos, que tienen desarrollo de los poderes ocultos en el ser humano. Según fueron establecidos por sus inspirados fundadores, consideran la fraternidad como el punto esencial y único de la doctrina y de la práctica. También trataron de la teosofía como una cosa nueva en el mundo, o todo lo más como de antiguo misticismo, paganismo, disfrazado con un nuevo nombre. Vino viejo en odres nuevas. Si bien es cierto que muchas sociedades fundadas en los principios del altruismo o fraternidad esencial, que nos están dando los masones, no, el principio del altruismo, la fraternidad esencial, y unidas para defender esos principios, tuvieron varios nombres, no lo es menos que muchas, las mismas que fueron también llamadas teosóficas, y sus principios y objetos eran la sociedad actual, que lleva este nombre. En todas esas sociedades, la esencia de la doctrina ha sido siempre la misma, y todo lo demás incidental, aunque sea un hecho de que muchas personas se fijen en los accidentes y descuiden lo esencial en este caso. Ahí terminan las palabras. Dice Elena, no es posible contestar mejor y más explícitamente a vuestras preguntas que como lo hace un hombre que es uno de nuestros más apreciados y sinceros teólogos. Siendo así, ¿qué sistema preferís adoptéis aparte de la ética budista? Dice Elena aquí, ninguna. Todo, ¿no? Como dice el objetivo, ¿no? No portamos ninguna secta, religión, pero estamos con todas. Ninguno y todos. No estamos ligados a religión o filosofía especial. Escogemos lo bueno en cada una de lo que hayamos, cada una que hayamos. Más, hemos de repetir aquí que la teosofía, como todos los demás sistemas antiguos, está dividida en dos secciones: la pública, la esotérica y la esotérica. ¿En qué consiste la diferencia? No, importante. Pueden los miembros de la sociedad teosófica en general profesar la religión o filosofía que tengan por conveniente, o ninguna si quieren, ¿no? Si así lo prefieren, siempre que simpaticen con uno o más de los tres objetivos de la asociación y estén dispuestos a sostenerlos.
La sociedad es una corporación, como el cuerpo, ¿no? Una corporación filantrópica, dice, para la propagación de la idea de la fraternidad, el terreno práctico en vez del teórico. No importa que los miembros sean cristianos o musulmanes, judíos, parsis, budistas o brahmanes, espiritualistas o materialistas, ateos, ¿no? Pero cada miembro tiene que ser un filántropo para ayudar a su prójimo, o un estudiante investigador, segundo objetivo, estudiante investigador de la literatura aria, la India y otras antiguas, o dedicarse a las ciencias psíquicas, en este caso, el budismo, debe, en una palabra, contribuir, importante, contribuir, servir, si puede, a la realización de uno de los objetos del programa, por lo menos. Dale, hermano, ¿cuál es el objetivo principal de esta sociedad? De otro modo, el ingresar como miembro, entre comillas, no tendría razón de ser. No tendría razón de ser. Tal es la mayoría de la sociedad exotérica, en mayúscula, la mayoría, no, exotérica, están ahí, formada por miembros adheridos y sueltos. Hay 7, una nota aquí de página, y dice lo siguiente: miembro adherido es el que forma parte de una rama de la sociedad teosófica, y un miembro suelto es el que pertenece a la sociedad teosófica. Y tiene su diploma expedido por la sede central de Ayar Madras, pero no está afiliado a rama o grupo alto. En este caso. Número 7 dice, formada por miembros adheridos y sueltos. Estos pueden llegar a ser filósofos de hecho o no. Son miembros por el hecho de pertenecer a la sociedad, claro, mas no puede esta última convertir en teósofo a una persona que no tiene sentido de las cosas divinas. La bobería. O que aprecie las cosas de la teosofía de una manera particular suya, sectaria, si es que puede usarse esta expresión, o egoísta. El dicho generoso, entre comillas, es quien obra generosamente, podría parafrasearse en este caso y diríamos, es teósofo todo aquel que vive y practica la teosofía. Hermanos, comentarios, puntos de vista, ¿qué les parece este estudio maravilloso, la filosofía? Los micrófonos están para ustedes. Muy bien, ahí algo inesperado para Tania. Sí, esta como se empezó, ¿no? En esta parte de la diferencia entre Buda o budismo con una D o con dos Ds, ¿verdad? Como ya lo expresaste, porque uno a cosa se refiere a Siddhartha Gautama Buda y otro a Buda como sabiduría, como Budi, la sabiduría, que es a la cual a veces confundían a Blavatsky y a los maestros porque ellos decían que abrazaban mucho el budismo, pero no el budismo de Siddhartha. Bueno, no es que no estuvieran de acuerdo con Siddhartha Gautama, pero se referían al budismo de la raíz de Budi, de sabiduría. Por eso esto se llama la religión sabiduría, y por eso, como leímos, la teosofía no es budismo, el budismo como la religión que surgió después de Siddhartha Gautama, ¿verdad? No es, sin embargo, así como no es ninguno de los demás sistemas, los abraza a todos, ¿verdad? Porque ¿de qué no nos habla? No hay sistema del cual no nos hable dentro de todos los escritos, ¿verdad? Se menciona eh, el sistema Vedanta, el brahmanismo, el hinduismo, la cábala, el cristianismo. Entonces, esa es la idea del segundo objetivo, ¿verdad? De que el estudio de todas de todos estos sistemas. Inicialmente, esta frase decía el estudio comparativo como será presentado en los escritos teosóficos. Entonces, por eso, el segundo objetivo realmente es una expresión de toda la escritura teosófica, el estudio, ¿verdad? Comparativo.
Pero bueno, alguien más que quiera comentar adelante. Bueno, pues aquí vemos lo que estaban ustedes comentando, que preguntó Tania. Dice, la obra que tiene a mano, la obra que tenemos a mano es como tú acabas de mencionar, toda esta literatura teosófica, toda esta enseñanza. Esa es la obra y el fin, pues es la diseminación de la misma. Eso es en cuanto preguntó Tania, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el Sí, fin sí, que se menciona en la declaración? Y también aquí pues a mí me sorprendió que aunque ya lo había leído, no me había fijado que la similitud mm, con el cristianismo, ¿verdad? De la teosofía. La, la, el nexo que tuvo en algún tiempo, o sea, por ahí dice sí, el cristianismo original. el cristianismo original, por ahí Sí, menciona algo, ¿verdad? sí lo menciona, los que originaron el cristianismo, no como se presenta hoy en día. No, Claro, sí, porque ya los ortodoxos ya siguieron una línea, se hicieron estrictos, se cerraron y ya no sí. quisieron, ya todo lo que no decían ellos era paganismo, ¿verdad? Sí, y además que si recordamos todo lo que cambió después del concilio de Nicea, que reescribieron muchas cosas y mezclaron cosas, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces de ahí para acá cambió todo. Antiguamente era muy diferente, no lo sé todo, pero por lo que he leído, el cristianismo es donde dice Blavatsky, antiguamente el cristianismo era lo mismo que la teosofía, como dices tú, de ese punto de vista. Sí, aquí dice, porque menciona, ¿verdad? El señor Bukovac, y Ah. dice que de esa obra publicada en Londres en el 1697 y otra con el siguiente título, Introducción a la Teosofía, o sea, la ciencia del misterio de Cristo, de la deidad, naturaleza y criatura. Y tal vez porque antes no habían personificado el nombre de Cristo, porque se Sí, usaba como lo usamos nosotros, un principio, ¿verdad? En cada uno de exacto, un nosotros. principio. Pero luego se personificó y lo adhirieron a la persona de La Jesús, persona de Jesús, del ¿verdad? Jesús que no existe, el de la Biblia, ¿verdad? Sí, Se dice que es inexistente, pero sabemos que existió el verdadero Jesús, ¿verdad? 120 años antes, que sí, fue un iniciado y de él surgieron toda esa doctrina. De hecho, los evangelios se dice que no son ni siquiera de los nombres que aparecen, ¿verdad? Son descritos del gnosticismo, de muchas cosas antiguas. De ahí acomodaron los evangelios. Creo que solamente uno es que le pega a lo más original, no recuerdo cuál, pero ni siquiera pertenecen a los nombres que se los adjudican. y entonces aquí en esta obra se refiere al principio crístico que nos asiste a todos o, o, o a la persona de Jesús Cristo. No, ¿dónde? Aquí, de lo Aquí que se dice, leyó, introducción a la, Teosofía, o sea, la ciencia del misterio de Cristo, decir, de la deidad, naturaleza y criatura, comprendiendo la la filosofía, todos filosofía, los poderes en todos los acción. poderes en acción en la vida, mágicos y espirituales. Y luego dice, formando una guía práctica para la pureza y santidad más sublimes. Pero yo no sé si esté ligado a la persona de Cristo o esté hablando del principio crístico. Bueno, aquí por lo menos no se ve tan personificado porque dice a Cristo y le dice, es decir, ¿verdad? La Ujú. deidad, que es precisamente lo que tú decías, ¿no? Es el principio crístico en nosotros, es la deidad.
naturaleza y criatura, ¿verdad? Entonces, son las tres cosas en una, Sí, de ese punto de vista. Tal vez por eso le da buen crédito a este señor, ella, ¿verdad? Porque lo escribía de una manera donde no estaba tan personificado como en el cristianismo. oh Por sí, eso dice, o sea, la ciencia del misterio de Cristo, no del Cristo que conocemos en el cristianismo, ¿verdad? Obviamente aquí se sí, refiere al principio que estamos hablando, me sí, imagino, con este escritor, ¿verdad? sí, oh sí, sí, sí es cierto, porque dice todos los poderes de acción en la vida mágicos y espirituales. Sí, Tania. Sí, he ahí lo fundamental, podríamos decir, no es que, pero es que estos estudios, y en lo personal a mí me fascina, porque nos habla de la chismología universal. Y utilizo la palabra chismología, ¿verdad? Pues no sé por qué siempre uso ese término, porque nos lleva a irnos a la historia. Y luego nos damos cuenta, había un ejercicio que nos poníamos en la escuela que le decían a uno al primero, vas a describir a un elefante. Y entonces la persona hacía todo la mano y todo, la mema para identificar que era un elefante. Pero al final ni la cola le hacían al pobre elefante ni la trompa. Y esto es lo que pasa porque todo lo que es religión, todo lo que es religión, se ha hecho manipulación. Ha sido para manipular los intereses de X personas. No vamos a decir tal cosa. Entonces, estos estudios nos llevan a indagar, porque siempre se nos dice, no crea a pie de puntilla lo que está escrito. Investígalo también, corrobora, bueno, pues, o sea, para darte cuenta que si realmente esto es así. De hecho, ¿cómo que se llaman esos benditos que en la Biblia, los evangelios de la Biblia, esa cosa, se dice que en la época de un señor, ya no me acuerdo cómo se llama ese, se me fue el nombre ahorita, este, solamente llegaban los libros, los que tuvieran, lo que tuvieran palanca, por decir algo, palanca para que lo pudieran poner. Y de hecho se dice, porque lo he leído varias veces, que luego cerraban la puerta y los que quedaban parados, yo no sé qué quería decir eso, no sé si es algo subjetivo, pero ¿quién tenía la llave para saber cuáles que iban a quedar y cuáles que no? Entonces aquí es donde se ve la manipulación y la tergiversación de lo que era realmente. Ahora, yo a veces me pregunto, digo yo, ¿cómo a saber yo cómo llegar a la mente de los maestros, verdad? Pero ¿por qué los maestros, como yo hablo yo sola, ¿verdad? ¿Por qué los maestros permitieron ese error de este otro señor que lo escribió con dos B? Mm, bueno, fue para investigar, fue para comparar, fue para esto, fue aquello. Entonces tenía una base. ¿Por qué Madame Blavatsky, hablando de ayer de Madame Blavatsky, dice, la esperaron por no sé por cuántos siglos y escogieron a una mujer, un sexo, mujer? Llamó más la atención que hubiera sido otro hombre, hubiera llamado menos la atención. Mujer, hizo revolución. Entonces, siempre hay un trasfondo de lo que está por arriba a lo invisible, porque lo invisible es lo que empuja a lo visible. Entonces, todo esto que estamos viendo es solamente el efecto de algo atrás, porque nos habla de la sesión, por ejemplo, nos habla de la sesión esotérica con X y la sesión esotérica con S. Bueno, ya aprendimos que una es la externa y una es la interna. Ahora, pero entonces se viene la pregunta, si hay dos,
¿Cuál de las dos empuja a cuál? O son compañeras o son aliadas. Porque si no hubiera la esotérica no hubiera surgido a su mismo tiempo o viceversa. Entonces, a veces uno, bueno, yo soy muy preguntona conmigo misma, ¿no? Porque todo este auge, esa es la palabra correcta, a veces que ya me estoy quedando hasta muda, tiene un trasfondo de ser. Y esta historia nos vuelve a decir, no perdas, es como a veces se dice, alma, Buddha y mana, ¿no? No perdas el hilo de estos tres principios, porque luego se va, y yo no sé por qué te gusta tanto la palabra metamorfizando, porque se va de acuerdo a las necesidades. Pero la teosofía o los escritos de los maestros, porque como hablas de tus maestros, nos llevan al trasfondo, nos llevan al origen para saber por qué son las cosas. Y ya depende de cada estudiante, de cada persona, si yo me quedo solo con esto o da por saber, por investigar más y de decirnos el por qué, ¿no? El porqué de las cosas. Porque antes los papas se casaban y tenían hijos y tenían familia y tenían esto y tenían el otro. ¿Y por qué se formó el celibato? Entonces, y todo esto, ¿verdad? Nos lleva siempre al preguntar y siempre vemos que siempre hay algo invisible, hay una fuerza interna que, que si la persona externa no tiene una fundación, una base sólida, pues cualquier individuo viene muy predicadormente y nos mueve el tapete. Solamente, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que guste comentar? Del celibato, hermana, en ese caso, en las antiguas religiones había celibato, el paganismo, están las vestales de Roma, eran vírgenes, también los sacerdotes debían de serlo. Pero en otras religiones más corruptas, como el judaísmo, es que se permite que los rabinos tengan hijos, ese tipo de cosas, comparado con los musulmanes. El celibato es muy antiguo, nos hablaste mucho de ese concilio de Nicea, donde decidieron cómo armaron esa Biblia, en este caso, cómo armaron esa Biblia, con esos pebeteros, entonces, sarcásticamente, en el tomo 3, sin velo, hay que saber quién guardó la llave esa noche, ¿no? Que tiró a todos los libros de los pedestales y solo dejaron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que suerte santuario, que pasa, ¿no? Nada que ver. Platón, como decía él, hay que recordar, todos hay que recordar. Estaba Sócrates, como su maestro Platón y otros, y estaban en un experimento con unos esclavos que no tenían ningún concepto científico, eran esclavos, ¿no? Y de repente le hizo una explicación en el suelo matemática, geométrica, y los esclavos la comprendieron inmediatamente. Así comprobó científicamente que ellos habían reencarnado en otra época, habían estudiado matemáticas, y pero que tenían ese conocimiento superior de esa fórmula que llevaron en el suelo, el paganismo. Dicen, hermanos, teósofos y miembros de la sociedad teosófica, entre comillas. Se refiere lo que antecede, según entiendo, a los miembros del círculo externo. Pero, ¿cuál es el caso de los que se dedican al estudio esotérico profundo de la teosofía? Son estos los verdaderos teósofos. ¿Qué pregunta? De Lena. No, no lo son necesariamente hasta haber dado pruebas, la probatoria, no, pruebas de que pueden ser considerados como tales. Han entrado en el grupo interior y se han comprometido a observar tan estrictamente como les sea posible las reglas del círculo oculto. Esta es una empresa difícil, por cuanto la primera y principal entre las reglas es la renuncia completa de la propia personalidad y vivir en la individualidad, que es esa personalidad. Es decir, que un miembro que se ha comprometido ha de convertirse en un perfecto altruista, ayudar a los demás, no pensar en sí mismo jamás, en este mundo egoísta, ¿no? Y olvidar su propia vanidad y orgullo,
en bien de sus semejantes, además de sus hermanos en el círculo esotérico. Deben ser ellos los hermanos, como los dedos de una mano. Todos lo sienten, si uno sufre algo, todos los hermanos sienten en ese caso. Cuando se unen, forman un punto, entonces poderoso. Si quieren sacar provecho de las instrucciones esotéricas, ha de ser su vida de abstinencia de todas las cosas, vegetarianos, de abnegación y de estricta moralidad, cumpliendo con su deber respecto de todos los hombres, su deber con respecto de todos los hombres, a todos los hombres. Los pocos teólogos verdaderos que cuenta la sociedad teosófica se encuentran entre estos miembros. No quiere decir que fuera de la sociedad teosófica y del grupo interior no existan teósofos. Los hay, y en mayor número de lo que se cree en general. Mucho más seguramente que entre los miembros del círculo externo de la sociedad teosófica. En este caso, ¿qué ventaja ofrece el pertenecer a la llamada sociedad teosófica? ¿Dónde está el estímulo? ¿Cuál es el móvil para él en este caso? Dice, ninguno, excepto la ventaja de obtener instrucciones esotéricas, las doctrinas puras y verdaderas de la religión de la sabiduría, unas puras y verdaderas de la religión de la sabiduría. Y si se cumple realmente el programa, gozar del gran apoyo del auxilio mutuo, de la simpatía en este caso. La unión es la fuerza. Con las hormigas no tenemos nunca. La unión es la fuerza. La armonía y los esfuerzos simultáneos bien dirigidos hacen milagros. Palabra mayor, hermano, para repetirlas. La unión es la fuerza. La armonía y los esfuerzos simultáneos, grupos, ¿no?, bien dirigidos, hacen los milagros. Este ha sido el secreto de todas las asociaciones y comunidades desde que existe la humanidad. Pero, ¿por qué ha de poder un hombre de inteligencia bien equilibrada y de propósito sincero, de indomable energía y perseverancia, llegar a ser ocultista y hasta adepto trabajando solo? Es la pregunta, ¿por qué no ha de poder un hombre solo? ¿Debe ser un adepto ocultista? Es la pregunta. Puede conseguirlo, pero existen 10.000 probabilidades contra una de que fallará en su empleo. No, debemos ser Z, irnos solos, no, es un grupo. Son 10.000 probabilidades en contra, hermano, contra una de que fallará en su empresa. Una razón hay entre muchas otras. Ya que no se encuentra en nuestros días libros sobre ocultismo, o la obra divina, la teoría, que revelar los secretos de la alquimia o de la filosofía de la Edad Media. El lenguaje popular no se encuentra, están ocultos. Todos son obras simbólicas o parabólicas. Como ha sido perdida la clave en Occidente, la llave, ¿no?, las 7 llaves que hay revueltas, ¿no?, la astrológica, la numérica, la militar. Como ha sido perdida la clave en Occidente hace muchos siglos, ¿cómo puede nadie conocer el significado exacto de lo que lee o de lo que estudia? Este es el peligro mayor, peligro que conduce a la magia oscura, inconsciente, o al mediumismo más irremediable en el espiritismo. El que no tenga un iniciado por maestro hará bien en abandonar este peligroso estudio. Irá en torno de vosotros y observar. Y entre las 2/3 partes de la sociedad civilizada ridiculiza la mera posibilidad de que pueda haber algo en teosofía o ocultismo, espiritismo o en la cábala, la otra 1/3 parte está compuesta de los elementos más heterogéneos y opuestos posibles. Algunos creen en lo místico y hasta en lo sobrenatural, pero cada uno cree a su manera. Otros se lanzan sin auxilio alguno al estudio de la cábala, al psiquismo o al mesmerismo o al espiritismo u otra forma cualquiera de misticismo. Resultado de todo esto, no hay dos hombres que piensen igualmente en este caso, ni que se hayan de acuerdo respecto a cualquiera de sus principios ocultos fundamentales. Aunque muchos son los que reivindican y pretenden poseer la última palabra del ser, el maestro del grupo falso, ¿no?, quisieran hacer creer a los profanos en esas materias, ¿no?, que son adeptos perfectos. No hay tan solo carencia de un conocimiento exacto y científico del ocultismo accesible.
en el occidente donde estamos. Ni siquiera de la verdadera astrología, la única rama del ocultismo, entre paréntesis, que posee en sus enseñanzas exotéricas públicas un sistema y leyes definidas, ni la astrología, sino que ni uno solo tiene la menor idea de lo que el verdadero ocultismo significa. Imitan algunos la antigua sabiduría de la cábala o al Zohar judío. Cada cual interpreta a su modo según la letra muerta de los métodos rabínicos. Otros consideran el Swedenborg o a Jacob Ben como la última expresión de la más elevada sabiduría. Mientras otros por fin ven en el mesmerismo el gran secreto de la antigua magia. Todos estos, sin excepción, en mayúsculas, sin excepción, cuando tratan de llevar sus teorías a la práctica, caen rápidamente efectos de su ignorancia, la magia negra. Felices aquellos que se libran del peligro, careciendo como carecen de experiencia y criterios que puedan guiarlos, distinguir lo real de lo falso. ¿Cómo distinguir? Es el discernimiento. Hemos de entender con esto que el grupo interior de la sociedad filosófica recibe su enseñanza de los verdaderos iniciados o maestros de la sabiduría esotérica, son los maestros, no directamente, tan sinceros, sus discípulos, de otra forma. La presencia personal de estos maestros no es necesaria. Basta con que den sus instrucciones a algunos de los que han estudiado bajo su dirección, ¿no? Durante años y que han consagrado la vida entera a su servicio, como se vaya. Pueden entonces estos, a su vez, transmitir a los que no tuvieron esa oportunidad la ciencia recibida. Es preferible una parte de la verdadera ciencia, una parte, a una masa de conocimientos no digeridos y mal interpretados. La onza de oro vale más que una tonelada de polvo. Pero, ¿qué medios tenemos para averiguar si la onza es de oro verdadero o una falsificación? Se conoce un árbol por sus frutos. Sus frutos los pondrán. No, un sistema por los resultados. Cuando nos prueben nuestros adversarios que algún estudiante solitario del ocultismo, a través de las medallas, se ha convertido en un santo adepto como un Tacas, en un Plotino, en un teorista como Hamblico, o bien ha llevado a cabo hechos como los que se atribuyen al conde Saint Germain, sin maestro, algunos para dirigirlo, y todo ello sin ser un medio, un iluso o un charlatán. Entonces confesaremos nuestro error. Pero hasta que no llegue ese caso, prefieren los tíos atenerse a la ley natural probada y conocida de la ciencia para ayudar a ayudar. Palabras mayores, esa respuesta no tan mágica, ¿no? Se conoce un árbol por sus frutos, un sistema por sus resultados. Cuando nos prueben nuestros adversarios, ¿no? Que algún estudiante solitario, solo, en los últimos, a través de las edades, se ha convertido en un santo adepto como Amonio Sacas, o un Plotino, o un teorista como Hamblico, o bien ha llevado a cabo los hechos, les atribuyen al conde Saint Germain, sin maestro alguno para dirigirlo, o fue como maestro, ¿no? Todo ello sin ser un medio, un iluso o un charlatán. Entonces confesaremos nuestro error, pero hasta que no llegue ese caso, prefieren los filósofos atenerse a la ley natural, probada y conocida de la ciencia sagrada tradicional. Hay místicos que han hecho grandes descubrimientos en química y en ciencias físicas, penetrando casi en los dominios de la alquimia y el ocultismo. Otros que solo a la luz de su genio han vuelto a descubrir parte, sino el todo de los alfabetos perdidos de la lengua del misterio. Y son, por consiguiente, capaces de leer correctamente los escritos hebreos. Otros, por fin, que siendo clarividentes, han podido entrever pasajeros resplandores de los secretos de la naturaleza. Mas todos estos son especialistas. El uno es un inventor teórico, el otro un hebraísta, es decir, un cabalista sectario, y el tercero, un escuadrón moderno, que niega todo aquello que esté fuera de su ciencia o religión particular. Sectario, ¿no? Ninguno de ellos puede vanagloriarse de haber producido un beneficio universal, una panacea nacional, ni siquiera tampoco un beneficio para sí mismo, exceptuando algunos curanderos de aquellos que el Real Colegio de Médicos y cirujanos saquearían y charlatanes, como Amémner, ¿no? Para eso, ninguno ha ayudado con su ciencia a la humanidad, ni siquiera a alguna de aquellas personas que lo rodeaban. ¿Dónde están los caldeos de la antigüedad?
¿Dónde están los magos? Los hombres que realizaban maravillosas curaciones. No por medio de encantos o de hechizos, sino por el de los simples. ¿Dónde está un Apolonio de Tiana? Cristo, que es para los ricos, ¿no? Que sanaba a los enfermos y despertaba a los muertos, igual que Jesús, ¿no? Bajo cualquier clima y circunstancia lo hacía Apolonio. Conocemos a algunos especialistas en Europa de lo primero, pero ninguno capaz de lo segundo, despertar a los muertos. Excepto en Asia, donde el secreto del yogi, vivir la muerte, se conserva aún. Hermanos, comentarios, puntos finales, que para el estudio esta la noche, los micrófonos están para ustedes. Muy bien, adelante si alguien tiene algún comentario para adherir antes de cerrar. Bueno, si nadie tiene nada, podemos cerrar en esto. Cerremos el estudio, esta bella dedicada a nuestra querida. En Yekaterinov nació un lucero, su bello nombre. Hoy perforia celestial dedicada. Hoy Pimetea encadenada y liberada. O laza nocturna sublimada. O etérica sártica dotada. O nova diosa coronada. O acción resplandeciente manifestada. Que tu luz descienda hacia nosotros. Que la fuerza se encienda. Y que el gran Kumara prevalezca. Que aquel que se sienta uno contigo, por lo tanto que es uno con todo. Despertad, criaturas olímpicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá. La orden prevalecerá. Y hay felicidad, ciencia y amor. Un satanato hay por ahí. Hasta la próxima. Gracias a todos, que pasen buenas noches. Gracias, Ernesto. Gracias a todos. Gracias. Bye. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches.